Una vez gritó: «No os debo nada, ni a ti ni a tu hijo». 2 años después encontró a 3 niñas pequeñas con sus mismos ojos y comprendió que se había equivocado en todo. La lluvia caía en cortinas constantes contra los altos ventanales del ático de lujo de Javier Mendoza, el sonido mezclándose con el silencioso zumbido de Madrid. Muy abajo, dentro, el aire estaba tenso, cargado de palabras que ya habían sido dichas, pero que no podían retirarse. Elena estaba de pie cerca de la puerta, sus manos temblando mientras intentaba mantener la compostura, sus ojos brillantes, pero desafiantes. Javier estaba al otro lado de la estancia, alto, de rasgos afilados, su expresión tallada en piedra. Su pelo claro captaba la luz tenue, haciéndole parecer en todo el hombre que la gente temía y admiraba, un millonario hecho a sí mismo, poderoso, disciplinado e implacable. Pero en ese momento había algo más en sus ojos también, algo quebradizo, algo casi humano, aunque enterrado bajo la ira y el miedo. «¿No puedes simplemente marcharte de esto?», dijo Elena en voz baja, su voz temblando pero lo suficientemente firme como para ser oída por encima de la tormenta de fuera. «No te estoy pidiendo nada. Solo pensaba que debías saberlo». Su mano fue instintivamente a su vientre, un pequeño gesto que hizo que la mandíbula de él se tensara. Javier se apartó, caminando hacia el ventanal. Su reflejo le devolvió la mirada, indescifrable. «No deberías haber venido aquí», dijo finalmente, su tono cortante y frío. «Sabías lo que era esto desde el principio. Sabías que no era el tipo de hombre que podía darte lo que querías». Los labios de Elena se separaron, pero no salió ningún sonido. Quería decirle que ella no había querido nada de él, que lo que habían compartido había sido real, aunque solo fuera por un corto tiempo. En lugar de eso, respiró hondo y dijo: «Esto no va de lo que yo quiero, Javier, va de lo que es correcto». Él se giró bruscamente, sus ojos azules duros como el cristal. «¿Correcto?», repitió casi riendo. «¿Crees que es correcto lanzarme esto ahora? Arruinar todo por lo que he trabajado. Sabes cómo es mi vida, Elena. No puedo tener esto, ni ahora, ni nunca». Ella dio un paso adelante, las lágrimas rompiendo su contención. «No se trata de tu carrera o tu reputación. Esto es una vida, Javier. Nuestra vida». El silencio que siguió fue sofocante. Él la miró fijamente durante un largo momento, y entonces dijo las palabras que lo atormentarían durante años. «No os debo nada, ni a ti ni a tu hijo». La habitación quedó inmóvil. El sonido de la lluvia pareció detenerse, como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración. Elena lo miró, el color desapareciendo de su rostro. No gritó ni discutió. En lugar de eso, enderezó los hombros y susurró: «Algún día te arrepentirás de esto». Luego se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue. Él no la siguió. Se quedó allí, escuchando el eco de sus pasos desvanecerse por el pasillo, e intentó convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. Se dijo a sí mismo que el amor era una distracción, que la debilidad no tenía cabida en la vida que había construido. Se dijo que apartarla era necesario. Sin embargo, incluso mientras repetía esas mentiras, un pequeño y desconocido dolor comenzó a extenderse por su pecho. Esa noche se sirvió una copa de brandy y se quedó junto al ventanal, observando las luces de la ciudad parpadear abajo. Pensó en su risa, en la forma en que solía mirarlo, como si pudiera ver más allá de las capas de acero y ambición con las que se había envuelto. Se dijo a sí mismo que no importaba, que se había acabado, que ella seguiría adelante. Pero cuando cerró los ojos,
Todo lo que pudo ver fue su rostro y la silenciosa devastación en sus ojos cuando dijo aquellas palabras. La imagen lo siguió en sus sueños, donde se retorcía en algo más cruel, algo que lo hacía despertar en mitad de la noche, jadeando en busca de aire. Se dijo a sí mismo que la olvidaría. No lo hizo. Pasaron las semanas, luego los meses. Se sumergió en el trabajo, asumiendo nuevos proyectos, volando por Europa, firmando contratos por valor de millones de euros. Exteriormente estaba prosperando, pero por dentro algo en él se había entumecido. Las risas en sus cenas de negocios sonaban distantes, sin sentido. Su ático, antes un símbolo de éxito, ahora se sentía como una caja vacía resonando en silencio. A veces, tarde en la noche, imaginaba lo que podría haber sido si hubiera dicho algo diferente, si la hubiera detenido esa noche y le hubiera dicho que se quedara. Imaginaba su sonrisa, su voz, la forma en que sus manos habrían tocado su rostro suavemente cuando bajaba la guardia. Entonces se recordaba a sí mismo que tales pensamientos eran inútiles. Una mañana, meses después, su secretaria entró en su despacho con un fajo de papeles y mencionó casualmente que había visto el nombre de Elena en el listado de una ONG local. Él no pidió detalles, pero algo dentro de él se retorció dolorosamente. Quiso preguntar, pero no pudo. En lugar de eso, asintió secamente y volvió a su reunión, pero le temblaron las manos cuando firmó el siguiente contrato. Esa noche bebió más de lo habitual. A la mañana siguiente no podía recordar cómo había llegado a casa. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Elena estaba en un pequeño apartamento rodeada de 3 cunas, tarareando suavemente a las pequeñas recién nacidas que dormían una al lado de la otra. Parecía cansada, pero en paz, su corazón lleno de algo más fuerte que la amargura, determinación. Cada bebé era perfecto, cada uno un recordatorio de lo que había perdido y lo que había ganado. Mientras observaba sus pechos subir y bajar, susurró: «Nunca os sentiréis no deseadas. No mientras yo esté aquí». La tormenta de fuera había pasado, dejando el mundo limpio, y aunque sus lágrimas todavía acudían en silencio, finalmente se permitió sonreír. De vuelta en Madrid, Javier no podía dormir. El silencio de su casa lo oprimía como un peso. Cada éxito se sentía hueco, cada trato sin sentido. Se había dicho a sí mismo que no le debía nada a ella ni al niño que llevaba, pero la verdad lo arañaba en la oscuridad. En algún lugar ahí fuera había algo que debería haber sido suyo, un pedazo de sí mismo que había desechado. Aún no lo sabía, pero esa noche, esas palabras crueles lo seguirían durante años, hasta que finalmente se viera obligado a enfrentar lo que había hecho y el amor al que había dado la espalda. 2 años antes, cuando Elena había dejado Madrid, no llevaba nada más que una maleta, algo de ropa de bebé y la fuerza que no sabía que poseía. El mundo fuera del ático de Javier había sido despiadado. Calles frías, interminables rechazos de trabajo y noches llenas de miedo y agotamiento. Pero sobrevivió, no por ella misma, sino por las 3 pequeñas vidas que dependían de ella. Cuando nacieron las trillizas, las enfermeras se quedaron boquiabiertas al ver lo idénticas que eran. 3 niñas diminutas con suave cabello rubio, pestañas claras y ojos azules tan brillantes que parecían contener el cielo dentro de ellos. Clara, Emma y Lucía. Los nombres le habían llegado instintivamente, como susurrados por algo más grande que su propio corazón roto. Las crió sola en un pequeño pueblo costero del Cantábrico, lejos de la ciudad, donde nadie conocía su nombre ni su historia. El mar se convirtió en su consuelo. El sonido de las olas
llenaba las noches en que la soledad se volvía insoportable. Los primeros meses fueron una neblina de noches sin dormir y llantos interminables. Elena trabajaba desde casa, creando bisutería artesanal que vendía por internet. Cada céntimo que ganaba iba para leche de fórmula, pañales y el alquiler. Había momentos en los que pensaba que podría colapsar bajo el peso de todo, pero entonces una de las niñas se reía en sueños o envolvía sus diminutos dedos alrededor de su pulgar, y el agotamiento se convertía en algo más suave, un recordatorio de que este amor valía cada cicatriz. A menudo se sentaba junto a la ventana después de la medianoche, observando la luz de la luna derramarse sobre sus cunas, susurrándoles historias sobre la bondad, la valentía y el tipo de fuerza que esperaba que algún día entendieran. Nunca pronunciaba su nombre, pero a veces, cuando miraba sus ojos azules, sentía una aguda punzada de memoria. Ya no era ira. Era algo más profundo, una tristeza silenciosa que aprendió a llevar sin dejar que la consumiera. En ese tiempo, Javier vivía un tipo diferente de soledad. Su vida era pulida y perfecta en la superficie. Se había convertido en el CEO más joven en la historia de su compañía. Aparecía en revistas e invitado a eventos de gala donde la gente lo llamaba brillante e intrépido. Sin embargo, cuando llegaban las noches, cuando el ruido del mundo se desvanecía y se quedaba en silencio, el arrepentimiento comenzaba a filtrarse por las grietas de su compostura. Se decía a sí mismo que había hecho lo necesario, que había evitado un escándalo, protegido su imagen, mantenido intacto su imperio. Pero a veces, en el reflejo de su copa de brandy, veía su rostro, la forma en que sus ojos se habían oscurecido cuando gritó esas palabras crueles, la forma en que su voz temblaba cuando dijo que se arrepentiría. Trataba de alejarlo, ahogándose en reuniones, cenas benéficas y relaciones vacías que terminaban antes de empezar. Cada mujer que conocía le recordaba lo que había destruido, y cada mañana se despertaba sintiéndose más viejo, más vacío y más lejos del hombre que pensaba que era. Mientras tanto, las hijas de Elena crecían rápido. Para cuando cumplieron 2 años, sus risas llenaban el pequeño apartamento de vida. Corrían descalzas por las habitaciones, sus manitas pegajosas de fruta y pintura, sus voces mezclándose en una melodía que hacía que cada sacrificio valiera la pena. La gente del pueblo las adoraba, 3 niñas de cabello dorado que siempre sonreían. A veces los vecinos ayudaban trayendo la compra u ofreciéndose a cuidarlas mientras Elena trabajaba. Por primera vez desde que se fue, empezó a creer que tal vez podría construir una vida que no girara en torno a lo que había perdido. Sin embargo, tarde en la noche, cuando el mundo se silenciaba y las niñas dormían a su lado, se sorprendía a sí misma preguntándose si Javier pensaría alguna vez en ellas. ¿Se imaginaría alguna vez cómo eran? ¿Alguna vez se despertaba y sentía el vacío con el que ella había vivido durante tanto tiempo? El pensamiento de él todavía dolía, pero ahora el dolor venía con aceptación. Él había tomado su decisión y ella había tomado la suya. Había días en que captaba su reflejo en el espejo y apenas se reconocía. La chica, que una vez creyó en cuentos de hadas y grandes gestos, se había convertido en una mujer que medía el amor por la resistencia silenciosa. Sus manos mostraban pequeñas cicatrices de las herramientas que usaba para crear su bisutería. Sus ojos llevaban rastros de fatiga, pero había belleza en su resiliencia. La gente en el mercado a menudo admiraba su fuerza, sin conocer su historia. Cuando los hombres intentaban coquetear, ella sonreía educadamente y se alejaba.
Su corazón ya no estaba abierto a nada que pudiera romperlo de nuevo. Su mundo entero giraba en torno a las 3 niñas que la llamaban mami y confiaban en ella por completo. Javier, por otro lado, había comenzado a perder el control de la vida perfecta que había construido. Su compañía seguía siendo poderosa, pero su pasión por ella había comenzado a desvanecerse. Su junta directiva notó el cambio, su desapego, su frialdad incluso para los negocios. Llegaba tarde a las reuniones, a veces distraído, con la mente en otra parte. Había empezado a beber más, no en celebración como antes, sino en silencio. Sus amigos lo notaron pero no dijeron nada. Su asistente, una mujer discreta que había trabajado con él durante años, una vez lo sorprendió mirando por la ventana durante casi 1 hora, perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente le preguntó en qué estaba pensando, él solo dijo, «En nada que importe ya». Ella no insistió, pero sabía que algo en él se había roto hacía mucho tiempo y nunca había sanado. Una tarde, después de otra cena de negocios sin sentido, Javier regresó a su apartamento vacío. Se quitó la corbata, se sirvió una copa y se sentó en el borde de su cama. Las luces de la ciudad brillaban débilmente a través de la pared de cristal detrás de él. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó una pequeña foto, una que había mantenido oculta durante años. Era una foto de Elena, tomada durante uno de sus raros fines de semana juntos. Ella estaba riendo, la luz del sol atrapada en su cabello, sus ojos brillantes y vivos. La miró fijamente durante mucho tiempo antes de susurrar. No lo decía en serio. Las palabras fueron silenciosas, casi una confesión al silencio. Se había dicho a sí mismo durante 2 años que no le importaba, que ella y el niño no importaban. Pero ahora la verdad lo estaba asfixiando. Le importaba más de lo que podía soportar. En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Elena estaba sentada en su sofá, sosteniendo un pequeño par de zapatos que se le habían quedado pequeños a una de las niñas. Sonrió suavemente, trazando con los dedos las diminutas suelas, y susurró: «Os estáis haciendo demasiado grandes, mis amores». Guardó los zapatos en una caja que mantenía en el rincón, pequeños recuerdos de cada etapa de sus jóvenes vidas. Cada pieza de esa caja era un registro de su amor, su supervivencia y la promesa silenciosa e inquebrantable que había hecho de nunca dejar que se sintieran abandonadas. No sabía que en algún lugar lejano, el hombre que una vez la había rechazado estaba sentado solo, ahogándose en el eco de sus propias palabras. Ninguno de los dos podía ver que el destino ya estaba atrayendo sus caminos el uno hacia el otro de nuevo, preparando el escenario para el momento en que el pasado que intentaban olvidar finalmente exigiría ser enfrentado. La mañana comenzó como cualquier otra para Javier, pero bajo la superficie de la rutina había una inquieta desazón que ya no podía ignorar. Había pasado otra noche dando vueltas en la cama, atormentado por sueños que desdibujaban el pasado y el presente. En ellos siempre veía a Elena, a veces enfadada, a veces llorando, a veces marchándose mientras él permanecía congelado, incapaz de llamarla. Cuando despertaba, el dolor persistía como una presión sorda en su pecho. Intentó quitárselo de encima con la misma precisión mecánica que una vez lo había definido. Café, ducha, noticias, oficina. Sin embargo, incluso la oficina, antaño su reino, ya no le daba el mismo sentido de propósito. Las paredes de cristal y mármol se sentían como una jaula ahora. Las personas que lo saludaban cada mañana con sonrisas forzadas eran parte de un guión en el que ya no creía. Durante las reuniones,
Se sorprendía a sí mismo mirando por la ventana, preguntándose cómo sería la vida de ella ahora. ¿Seguía enfadada? ¿Había seguido adelante? ¿Pensaba alguna vez en él cuando las noches eran tranquilas y los niños dormían? Ese pensamiento siempre traía una punzada lo suficientemente aguda como para hacerle coger el teléfono, aunque nunca marcaba. ¿Qué diría siquiera? ¿Cómo podría enfrentar a la mujer cuya confianza había destrozado tan completamente? Se decía a sí mismo que contactarla ahora solo reabriría heridas, que ella no lo necesitaba, que estaba mejor. Sin embargo, la voz de la razón ya no tenía peso contra el creciente vacío dentro de él. Empezó a notar pequeñas cosas. Un carrito de bebé en el parque, el sonido de la risa de un niño, una mujer con el pelo largo y castaño pasando, que desencadenaban algo crudo, algo dolorosamente familiar. Una tarde, al salir de un restaurante, vio a una joven madre cruzando la calle, sosteniendo a un niño pequeño con rizos rubios y ojos azules. La visión lo golpeó como un golpe físico. Se le cortó la respiración, se le aceleró el pulso, y por un momento, Salvaje pensó que era ella. No lo era. Pero el parecido fue suficiente para dejarlo conmocionado. Esa noche, por primera vez en años, abrió su portátil y buscó su nombre. Nada. Había desaparecido por completo, sin rastro en Internet, sin dirección, sin fotos. Era como si se hubiera borrado del mundo. Mientras tanto, en ese pequeño pueblo costero, la vida de Elena se había asentado en un ritmo de tranquila estabilidad. Las niñas crecían rápido, cada una con su propia pequeña chispa de individualidad, a pesar de su apariencia idéntica. Clara era atrevida y parlanchina, Emma reflexiva y gentil, Lucía infinitamente curiosa. Llenaban sus días de ruido, preguntas y risas. Cada mañana se subían a su cama, con el pelo enredado, sus risitas contagiosas, y exigían el desayuno antes incluso de que ella hubiera abierto los ojos. La vida seguía siendo dura, pero estaba llena. Había comenzado a dar clases de arte para niños en el centro cívico local, y aunque la paga era modesta, el trabajo le daba alegría. Su negocio de bisutería también había crecido. Vendía piezas online a clientes de todo el país, a menudo trabajando hasta tarde en la noche cuando la casa estaba en silencio. Había momentos en que el agotamiento la consumía, pero cuando miraba a sus hijas durmiendo una al lado de la otra, sus manos a veces unidas incluso en sueños, sentía una abrumadora sensación de gratitud. Eran su propósito, su redención. Aún así, había noches en que el pasado regresaba, sin ser invitado. A veces, cuando las niñas estaban en la cama y el viento de fuera aullaba contra las ventanas, se sentaba sola con una taza de tila y se permitía recordar. La calidez de sus manos, el timbre bajo de su voz, la forma en que solía mirarla cuando pensaba que ella no estaba mirando. Esos recuerdos ya no ardían con ira. Llevaban en cambio una especie de tristeza silenciosa. Se preguntaba qué habría sido de él, si alguna vez había pensado en el hijo que había negado, si había cambiado. Pero no se detenía mucho en ello. No podía permitírselo. El pasado estaba detrás de ella, y sus hijas eran el único futuro que necesitaba. Para Javier, sin embargo, el pasado se negaba a permanecer enterrado. La compañía estaba preparando un proyecto de expansión cerca de la costa, y cuando su asistente le entregó el expediente, algo sobre el nombre del pueblo llamó su atención. Tiraba del borde de su memoria, aunque no podía situar por qué. Dejó la carpeta a un lado, pero horas después, la curiosidad pudo más que él. Escribió el nombre en un motor de búsqueda, mirando fotos del pueblo.
pequeñas calles bordeadas de árboles, un puerto tranquilo, mercados llenos de artesanía local. Parecía pacífico, el tipo de lugar donde la gente iba a escapar del mundo. Por razones que no entendía, no podía dejar de pensar en ello. En una semana había programado un viaje para revisar personalmente el sitio del nuevo proyecto. Sus colegas asumieron que era por negocios. Él no los corrigió. Pero en el fondo, algo le decía que esto era más que contratos y construcción. Cuando llegó, el aire olía a sal y lluvia. El pueblo era más pequeño de lo que esperaba, encantador y sin pretensiones. Pasó el primer día en reuniones, asintiendo durante presentaciones que apenas escuchaba. Su mente seguía divagando hacia las calles de fuera, los rostros de extraños que pasaban por las ventanas. Esa tarde, inquieto e incapaz de dormir, salió a caminar por las estrechas callejuelas cerca del paseo marítimo. El sol ya se había puesto bajo el horizonte, pintando el cielo en profundos tonos violeta. Se detuvo en la terraza de una cafetería a tomar un café, y fue entonces cuando las vio. Una mujer con el pelo largo y castaño atado sueltamente en la nuca, vistiendo un sencillo vestido azul, y 3 niñas pequeñas sentadas a su lado, idénticas hasta el más mínimo detalle. Se reían por un helado derramado, sus ojos azules brillantes de alegría. El sonido lo congeló en el sitio. No podía moverse, no podía respirar. Por un momento pensó que lo estaba imaginando, que su mente finalmente había convertido su culpa en visiones. Pero cuando la mujer levantó la vista, cuando sus ojos se encontraron con los suyos, lo supo. Era ella. El tiempo colapsó. El ruido del mundo desapareció. Elena. Y esas 3 niñas pequeñas. Su pelo, sus ojos, incluso sus pequeños gestos, eran él. Lo supo con una certeza que golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Su corazón latía con fuerza mientras ella recogía servilletas, riendo suavemente, sin darse cuenta de su mirada. Cada músculo de su cuerpo gritaba que fuera hacia ella, que dijera algo, cualquier cosa, pero sus pies se negaban a moverse. Observó desde la distancia cómo ayudaba a las niñas a bajar de sus asientos y caminaba hacia el parque al otro lado de la calle. La más pequeña tropezó y Elena se agachó, estabilizándola con manos suaves. Era un movimiento tan simple, tan hermoso, pero lo rompió por completo. Se quedó allí mucho después de que se fueran, su café enfriándose en su mano, su pulso aún acelerado. Esa noche, de vuelta en su hotel, no durmió en absoluto. Se sentó junto a la ventana, el sonido de las olas en la distancia, haciéndose eco de la tormenta dentro de él. Durante 2 años se había dicho a sí mismo que no le debía nada a ella, que no le debía nada al niño, pero ahora sabía cuán equivocado había estado. No solo se había alejado de ella, se había alejado de su vida entera. Javier no recordaba haber conducido de regreso al hotel esa noche. El mundo fuera de su parabrisas era un borrón de lluvia y faros, pero todo lo que podía ver eran 3 rostros pequeños y la mujer que una vez había jurado que nunca necesitaría. Pasó la noche paseando por la habitación, sus pensamientos enredados en incredulidad y culpa. Cada sonido del océano fuera parecía burlarse de él, susurrando recordatorios de lo que había perdido. Las niñas habían estado tan vivas, llenas de risa, tan reales que ya no podía convencerse de que el tiempo o la distancia habían borrado su responsabilidad. Repasaba el momento una y otra vez, sus ojos azules a juego, su pelo rubio, la forma en que sonaba la voz de Elena cuando las llamaba por sus nombres. Cada repetición cortaba más profundo. Cuando amaneció, seguía despierto. Su reflejo en el espejo era el rostro de un extraño.
cansado, pálido, hueco. Había construido imperios, superado a rivales y estado en la cima del mundo, pero un atisbo de esas niñas lo había deshecho por completo. Ya no podía esconderse detrás del éxito. La verdad que había enterrado había regresado a la superficie arañando, exigiendo ser enfrentada. Al día siguiente, condujo de nuevo a la cafetería, esperando verlas, inseguro de qué diría si lo hacía. El pueblo era pequeño, y parte de él temía que ella lo hubiera reconocido y decidido desaparecer de nuevo. Esperó en su coche durante horas, sus ojos escaneando a cada transeúnte, los nervios tensos por la anticipación. Los minutos se convirtieron en horas, y justo cuando estaba a punto de rendirse, la vio. Elena caminaba por la calle, cogida de la mano de dos de las niñas, mientras la tercera saltaba delante, su vocecita resonando en el aire de la tarde. Javier sintió que se le oprimía el pecho. Se detuvieron en un puesto de fruta, y él observó cómo Elena se agachaba para ayudar a una de las niñas a elegir manzanas. La escena era tan ordinaria, tan íntima, que parecía casi sagrada. Salió del coche antes de poder pensárselo 2 veces, su pulso martilleando en sus oídos. Cuando gritó su nombre, salió más suave de lo que esperaba, casi un susurro. Ella se congeló a mitad de movimiento, aún de espaldas, y por un momento él pensó que fingiría no haber oído. Entonces se giró. El aire entre ellos pareció desvanecerse. Sus ojos se abrieron de par en par y el color desapareció de su rostro. Las niñas, sintiendo algo desconocido, se callaron y se aferraron a su falda. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, su voz baja pero firme. Él dio un paso vacilante hacia adelante, luchando por encontrar palabras que no sonaran vacías. «Vine por negocios», dijo, con la garganta seca. «Pero cuando te vi...». Se detuvo. No había forma de terminar esa frase que no sonara hueca. Elena sacudió la cabeza lentamente, la incredulidad escrita en su rostro. «¿Me viste?», repitió en voz baja, su tono cargado tanto de confusión como de dolor. «Después de todo, después de esas palabras, ¿tienes el descaro de decir eso como si significara algo?». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier insulto podría haberlo hecho. Él tragó saliva, su voz quebrándose cuando finalmente habló de nuevo. «No lo sabía, Elena. No sabía que eran 3. Tú no quisiste saberlo», lo interrumpió ella antes de que pudiera continuar, su expresión endureciéndose. «Esa es la diferencia». Él no tenía defensa. Cada excusa murió en su lengua porque ella tenía razón. Había sido demasiado orgulloso, demasiado temeroso de dejar que alguien viera debilidad. Y ahora el coste de ese orgullo estaba frente a él en la forma de 3 niñas pequeñas que nunca había conocido. Intentó hablar de nuevo, pero las palabras salieron desiguales. «Son preciosas», dijo, sus ojos moviéndose hacia las niñas que ahora lo miraban con inocente curiosidad. «Se parecen a ti». Elena soltó una risa amarga. «No», dijo, «se parecen a ti. Cada día me despierto y veo tu cara 3 veces, y cada día me recuerdo a mí misma que lo hice sin ti». Javier sintió que se le retorcía el estómago. El silencio que siguió fue denso y pesado, roto solo por el sonido de las olas rompiendo en la distancia. Dio un lento paso más cerca. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo en voz baja. «Solo quiero una oportunidad de conocerlas. Por favor». Los ojos de Elena brillaron con ira, pero detrás de ella había algo más. Miedo. «¿Crees que puedes simplemente volver después de 2 años?» dijo. «¿Sabes cómo fue? Criarla sola, trabajando durante las noches,
preocupándome por si podía alimentarlas, si podía mantenerlas calientes. No tienes derecho a pedir nada. Él no discutió. No podía. La imagen de ella luchando sola contra todo eso le quemaba la garganta. Tienes razón, dijo finalmente. No merezco una segunda oportunidad. Pero no me iré hasta que arregle esto. Durante mucho tiempo, ella no dijo nada. Se volvió hacia sus hijas que tiraban suavemente de su mano, confundidas por la tensión en su voz. Cuando finalmente lo miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de agotamiento. Ya ni siquiera sabes lo que significa arreglar, dijo suavemente. Vuelve a tu mundo, Javier. Sobrevivimos sin ti. No necesitamos que nos salven ahora. Empezó a alejarse, con los hombros rectos, sus hijas rodeándola como diminutos reflejos de la mujer en la que se había convertido. Fuerte, resiliente, intacta. Él se quedó allí, incapaz de moverse, observando hasta que desaparecieron calle abajo. El vacío que siguió se sintió más pesado que nunca. Esa noche se sentó solo en su coche cerca de la casa de ella, observando las luces de la ventana parpadear mientras las niñas jugaban dentro. Podía oír risas débiles, amortiguadas por el cristal, y le chocó lo ajeno que era ese sonido a su mundo. Se quedó allí durante horas, no porque quisiera entrometerse, sino porque no podía irse. Necesitaba verlo, recordarse a sí mismo que esto no era un sueño, que lo que había perdido era real y estaba vivo. Cuando las luces finalmente se atenuaron y la casa quedó en silencio, apoyó la cabeza en el volante, el peso de su culpa presionando sobre él. Los siguientes días pasaron en una nebulosa. Encontró excusas para quedarse en el pueblo, reuniones reprogramadas, llamadas retrasadas. Se dijo a sí mismo que solo quería asegurarse de que estuvieran bien, pero la verdad era más simple. No podía mantenerse alejado. Cada tarde aparcaba cerca y observaba desde la distancia, tratando de reconstruir fragmentos de sus vidas. A veces veía a Elena caminando con las niñas hacia el parque infantil, sus pequeñas manos agarrando la suya con fuerza. Otras veces la vislumbraba cerrando la tienda donde vendía sus artesanías, su pelo brillando bajo el atardecer. Cada atisbo profundizaba su remordimiento. Cuanto más veía, más claro se volvía que ella había construido una vida sin él, una basada en el amor y la resiliencia, y esa comprensión dolía de una manera que el éxito nunca podría remendar. Una tarde, regresó a la misma cafetería donde las había visto por primera vez. Elena estaba allí de nuevo, sentada fuera con un cuaderno de bocetos, mientras las niñas coloreaban a su lado. Él dudó, sabiendo que se arriesgaba a su ira, pero algo dentro le dijo que era hora de enfrentarla honestamente. Se acercó lentamente, su voz baja cuando habló. «Sé que no me quieres aquí», dijo, «pero no estoy aquí para quitarte nada. Solo necesito entender qué fue lo que tiré». Ella levantó la vista, su expresión indescifrable. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces ella suspiró y dijo en voz baja, «Puedes sentarte, pero no prometo que me quede». Se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas, inseguro de por dónde empezar. Viéndola dibujar, rodeada de las niñas, sintió tanto asombro como vergüenza. Se había convertido en algo mucho más fuerte que la mujer que había dejado atrás. Ya no lo necesitaba y esa verdad era a la vez humillante y devastadora. Cuando una de las niñas derramó accidentalmente zumo sobre la mesa, Javier instintivamente cogió una servilleta, ayudando a limpiar. La niña le sonrió tímidamente, y por primera vez, él se permitió devolverle la sonrisa. Elena se dio cuenta, pero no dijo nada. Simplemente observó, sus ojos suavizándose solo un poco.
Ese pequeño y frágil momento se quedaría con él por el resto de su vida. El comienzo de algo incierto, pero real. Mientras el sol de la tarde bajaba, se dio cuenta de que ya no estaba luchando por la redención. Estaba luchando por la oportunidad de pertenecer, incluso si eso significaba empezar desde lo más bajo. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de tensión y descubrimiento silencioso. Javier se encontraba despertando más temprano cada mañana, su mente ya inquieta, pensando en el pequeño pueblo costero y las vidas que se desarrollaban allí sin él. Todavía no sabía qué esperaba, redención, perdón, o simplemente la oportunidad de ver a sus hijas de nuevo, pero sabía una cosa con certeza: marcharse ya no era una opción. Se había marchado una vez, y eso había destruido más que solo una relación. Lo había despojado de su humanidad. No iba a repetir ese error. Cada tarde conducía hasta la cafetería o el parque, y aunque nunca se imponía a Elena, permanecía cerca, esperando en silencio la oportunidad de demostrar que podía ser más que el hombre que una vez la abandonó. A veces ella lo ignoraba por completo, sus barreras altas e inflexibles, pero otras veces le permitía sentarse cerca, fingiendo no darse cuenta cuando las niñas le sonreían y saludaban con la mano. Esos pequeños gestos, inocentes y espontáneos, eran el único calor que había sentido en años. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Una tarde, Elena necesitaba ayuda para llevar la compra a su coche, y antes de que pudiera protestar, Javier se adelantó para ayudarla. El simple acto rompió una barrera invisible. La siguió a casa, ayudando a descargar las bolsas mientras las niñas corrían en círculos a su alrededor, riendo. La casa era pequeña, pero estaba llena de luz, las paredes adornadas con dibujos y pequeñas manualidades que las niñas habían hecho. Olía a lavanda y bizcocho, un suave caos doméstico que se sentía a mundos de distancia de la estéril perfección de su ático. Cuando Elena notó que él miraba a su alrededor, se cruzó de brazos y dijo en voz baja: «No te pongas demasiado cómodo. Este es su mundo, no el tuyo». Su tono no era cruel, solo defensivo, y él asintió, aceptando el límite. Aún así, mientras la observaba reír cuando a una de las niñas se le caía un juguete y otra intentaba ayudar, no pudo evitar sentir que esta vida simple, desordenada y hermosa, era todo lo que siempre había querido, sin saberlo. Durante las siguientes semanas se convirtió en una presencia silenciosa en sus vidas. Empezó con cosas pequeñas, llevando a las niñas libros para colorear, ayudando a arreglar los escalones rotos del porche o reparando el grifo que goteaba en la cocina. Elena se resistió al principio, sospechando de sus intenciones, pero era imposible ignorar cuán naturalmente le respondían las niñas. Empezaron a llamarlo Javi. La primera vez que lo oyó, algo dentro de él se abrió. Pasaba las tardes contándoles historias de lugares lejanos y enseñándoles cómo hacer rebotar piedras en la playa. Cuando se reían, llenaban el vacío que había llevado durante años, suavizando bordes que no se había dado cuenta de que se habían vuelto tan afilados. Nunca les habló del pasado ni de su conexión con ellas. Quería que lo vieran por quién era ahora, no por el hombre que solía ser. Elena observaba todo esto desde la distancia, dividida entre el miedo y una reticente admiración. Cada instinto le decía que protegiera a sus hijas, que las protegiera de otro desengaño, pero no podía negar que Javier era diferente. Ya no había arrogancia en él, ni rastro del hombre que una vez valoró el poder por encima de las personas. Aparecía sin expectativas, trabajaba sin quejarse y escuchaba sin defenderse. Cuando ella estaba agotada,
Él silenciosamente se encargaba de la cena o leía a las niñas para que ella pudiera descansar. Una tarde, mientras estaba de pie en el umbral observándolo arrodillado en el suelo, con 3 niñas idénticas aferradas a sus brazos, sintió un dolor desconocido en el pecho, algo entre el duelo y la esperanza. Se apartó antes de que él pudiera ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Para Javier, cada día con ellas era una lección de humildad. Había pasado años rodeado de gente que lo obedecía, que temía decepcionarlo. Sin embargo, aquí, en esta pequeña casa, 3 niñas pequeñas le decían exactamente lo que pensaban. Corregían su forma de contar historias, se reían cuando quemaba las tortitas y lo regañaban cuando olvidaba lavarse las manos antes de cenar. Él también se descubrió riendo, una risa real que le llegaba a los ojos. No se había dado cuenta de lo vacío que había estado su mundo hasta ahora. A veces, tarde en la noche, cuando regresaba a su hotel, se sentaba en silencio, repasando el día en su mente, el sonido de sus voces resonando como música. Quería decirle a Elena la verdad, reclamar a sus hijas, pero algo lo frenaba. Sabía que esa verdad, si se decía demasiado pronto, podría hacer añicos la frágil paz que había comenzado a crecer entre ellos. Una tarde lluviosa, llegó a la casa y encontró a Elena sentada en el porche, su rostro pálido y cansado. Una de las niñas, Emma, había caído enferma con fiebre. El pánico parpadeaba en sus ojos, el mismo tipo de impotencia que él recordaba de la noche en que le dijo que estaba embarazada. Sin decir palabra, entró, moviéndose con silenciosa determinación. Trajo paños fríos, ayudó a medir la medicina y se quedó junto a la cama de la niña hasta que finalmente se durmió. Cuando levantó la vista, Elena lo estaba observando, con los brazos alrededor de sí misma, su expresión indescifrable. «No tienes que quedarte», susurró ella. «Lo sé», replicó él suavemente. «Pero quiero hacerlo». Esas palabras, simples y sinceras, colgaron entre ellos como una tregua frágil. Ella no respondió, pero tampoco le pidió que se fuera. Pasaron las horas y la casa se volvió oscura y silenciosa. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras Javier estaba sentado junto a la cama de Emma, una mano descansando cerca de la de ella por si acaso despertaba. Cuando Elena finalmente habló de nuevo, su voz era apenas audible. «¿Crees que esto cambia algo?», preguntó. Él sacudió la cabeza lentamente. «No, no cambia el pasado, pero quizás pueda cambiar lo que viene después». Ella lo miró durante mucho tiempo antes de suspirar. «Siempre tuviste las palabras correctas», dijo. «El problema era que nunca tuviste el corazón correcto». Su honestidad lo golpeó más fuerte que cualquier enfado, pero no se defendió. «Tienes razón», admitió en voz baja, «pero estoy tratando de arreglar eso». Cuando llegó la mañana, la fiebre había bajado. Elena lo encontró dormido en la silla junto a la cama, con la cabeza inclinada, el agotamiento grabado en su rostro. Por un momento, simplemente lo observó, notando cómo los años habían suavizado sus rasgos. Parecía mayor, pero había una dulzura allí ahora, una paz que nunca antes había visto. Algo dentro de ella comenzó a cambiar, no en un estallido repentino, sino lentamente, como la marea desgastando el borde de una piedra. Más tarde ese día, mientras las niñas jugaban fuera, ella le llevó una taza de café. Él la tomó con un silencioso «gracias», sus dedos rozándose por primera vez en años. Ninguno de los dos habló sobre lo que había sucedido, pero ambos lo sintieron. El primer hilo frágil de confianza tejiéndose entre ellos de nuevo. En los días siguientes, Javier se convirtió en parte de su ritmo.
Aprendió a hacer trenzas, aunque sus torpes intentos hacían reír a las niñas hasta llorar. Reparó el viejo columpio en el jardín y les enseñó a plantar flores. Cada momento con ellas sanaba algo que no se había dado cuenta de que estaba roto. Elena todavía mantenía su distancia emocionalmente, pero ya no se estremecía cuando él estaba cerca. Por la noche, cuando conducía de regreso al hotel, pensaba en ella sentada junto a la ventana, el resplandor de la lámpara en su cabello, y sentía algo que no había sentido en años, una esperanza silenciosa y obstinada. Sabía que el camino por delante sería largo, que el perdón no llegaría fácilmente, pero también sabía que no se iba a ir. Por primera vez en su vida, estaba donde pertenecía, y estaba listo para luchar por ello, sin importar cuánto tiempo tomara. Los días comenzaron a difuminarse en un ritmo que se sentía casi natural, aunque ni Javier ni Elena sabían muy bien cómo llamarlo. Él pasaba la mayoría de las mañanas ahora, siempre con alguna pequeña razón para estar allí, una bolsa de la compra, una reparación que necesitaba terminarse, o simplemente para acompañar a las niñas al parque antes de que tuvieran que ir a la escuela infantil. Cada vez, Elena se decía a sí misma que establecería límites, que no le dejaría mezclarse en sus vidas tan fácilmente. Pero cada vez que él aparecía en la puerta, las palabras se le atascaban en la garganta. Las niñas lo adoraban sin cuestionar. Corrían hacia él en el momento en que veían su coche, gritando su nombre y tirando de sus manos, ansiosas por contarle su día. Se había convertido en parte de su pequeño mundo tan silenciosamente que incluso ella tenía que admitir que ya no era posible imaginar sus días sin él. Lo que más la inquietaba no era su presencia, sino la forma en que ya no dolía verlo. La amargura que una vez había definido sus sentimientos hacia él había sido reemplazada lentamente por algo más suave, algo peligroso. Ya no podía negar que el hombre que estaba en su cocina preparando el desayuno para sus hijas no era el mismo hombre que una vez la había echado de su vida. Para Javier, el cambio se sentía como una redención, aunque nunca se atrevía a llamarlo así. Cada momento pasado con ellas era una oportunidad de reescribir la historia que había destruido 2 años antes. No hablaba del pasado porque sabía que ninguna disculpa podría borrarlo, pero dejaba que sus acciones hablaran por él. Arreglaba cosas rotas sin que se lo pidieran. Se quedaba hasta tarde ayudando con los proyectos de arte de las niñas y siempre se aseguraba de que Elena tuviera tiempo para descansar. A veces, cuando las niñas estaban dormidas, se quedaba lo suficiente como para verla exhalar, sus hombros finalmente relajándose después de un largo día. En esos momentos de calma, cuando el mundo exterior estaba quieto, se encontraba preguntándose si algún día podría haber lugar para el perdón. Sin embargo, tenía cuidado de no presionar. Ella había construido una vida sin él, y si todo lo que podía hacer era estar a su lado ahora y compartir su peso, eso era suficiente. La primera grieta real en su resistencia apareció una tarde cuando una tormenta llegó inesperadamente. Las niñas estaban asustadas por los truenos, aferrándose a sus piernas mientras las luces parpadeaban. Sin pensar, llamó a Javier. Él llegó en minutos, empapado por la lluvia, y recogió a las niñas que lloraban como si fuera la cosa más natural del mundo. Las consoló con una calma que ella no había esperado, susurrando historias y abrazándolas fuerte hasta que la tormenta se calmó. Cuando la luz se fue por completo, los 5 se sentaron juntos a la luz de las velas, el tenue resplandor anaranjado parpadeando en sus rostros. Las niñas se durmieron una por una, acurrucadas en mantas,
mientras Elena y Javier se sentaban uno frente al otro en silencio. El sonido de la lluvia golpeando en las ventanas llenaba la habitación, suave y constante. Por primera vez desde aquella noche de hacía años, ella lo miró sin ver al hombre que la había roto. Vio, en cambio, al hombre que había vuelto y se había quedado. Cuando las luces volvieron horas después, se dio cuenta de que su camisa seguía húmeda, que sus manos temblaban ligeramente por el frío. Sin decir palabra, se levantó, desapareció en el dormitorio y regresó con un jersey seco. «Vas a ponerte enfermo», dijo entregándoselo. Él lo tomó, sus dedos rozándose brevemente, y por un momento ambos se congelaron. Había un peso en ese pequeño contacto, un reconocimiento tácito de todo lo que una vez habían compartido y todo lo que habían perdido. Él la miró con ojos que ahora eran más suaves, humildes y llenos de una silenciosa gratitud. «Gracias», dijo simplemente. No era solo por el jersey, y ella lo sabía. Ella asintió, apartándose antes de que él pudiera ver la emoción creciendo en sus ojos. Esa noche marcó un punto de inflexión del que ninguno de los dos habló, pero que ambos sintieron profundamente. El aire entre ellos cambió, seguía siendo frágil, seguía siendo incierto, pero ya no estaba envenenado por la ira. Pasaron los días, y la tensión que una vez había llenado cada mirada comenzó a aliviarse. Javier empezó a quedarse más tiempo, ayudando con la cena, jugando con las niñas hasta la hora de dormir. A veces, cuando se sentaban juntos a la mesa, después de que los niños se hubieran ido a dormir, la conversación derivaba de bromas ligeras a cosas más tranquilas, recuerdos, arrepentimientos, sueños que una vez habían tenido y abandonado. Él le habló de sus problemas en la empresa, de cómo había perdido el enfoque, de cómo todo lo que una vez pensó que importaba se había convertido en polvo. Ella escuchaba, no por lástima, sino porque quería entender. Por primera vez, él no estaba hablando para impresionarla, estaba hablando porque necesitaba que ella lo viera por quién era ahora, despojado de orgullo. Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos azules y dorados, Elena lo encontró sentado en el porche, observando a las niñas cazar luciérnagas. Se unió a él, sentándose en silencio a su lado sin hablar. El aire olía a sal y hierba de verano, el sonido del mar zumbando suavemente en la distancia. «¿Te quieren?», dijo ella finalmente, su tono calmado, casi contemplativo. «Has hecho que sea difícil para ellas imaginar la vida sin ti». Él se volvió hacia ella, su expresión seria. «¿Quieres que me vaya?», preguntó. La pregunta quedó suspendida, pesada, en el aire. Ella lo miró, escudriñando su rostro, y vio la sinceridad allí, al hombre esperando que ella decidiera su destino. «No lo sé», admitió en voz baja. «Me hiciste daño de formas que no puedo olvidar, pero cuando las veo reír contigo, cuando te veo con ellas, no sé qué hacer con eso». Él no respondió de inmediato. En lugar de eso miró hacia el horizonte, su mandíbula tensándose mientras tragaba cualquier emoción que amenazaba con aflorar. «No tienes que decidir ahora», dijo finalmente. «Me quedaré tanto tiempo como me dejes». No había exigencia en su voz, ni expectativa, solo silenciosa determinación. Durante un rato se quedaron sentados en silencio, escuchando la suave risa de sus hijas resonando en el aire del atardecer. Era una paz pequeña y frágil, pero para ambos se sentía como volver a respirar después de años de asfixia. En las semanas que siguieron, sus vidas se entrelazaron aún más. Javier comenzó a ayudar en el centro cívico donde Elena enseñaba, donando materiales y ocasionalmente uniéndose a sus clases. Los niños lo adoraban, y también muchos de los padres
que veían lo naturalmente que encajaba en la pequeña comunidad. Elena lo observaba con una mezcla de orgullo e incredulidad, aún insegura de cómo reconciliar al hombre frente a ella con el que una vez la había abandonado tan cruelmente. Un día lo encontró sentado en el jardín, ayudando a las niñas a construir una casita para pájaros. Estaban cubiertos de pintura, riendo mientras trabajaban, y ella se quedó junto a la ventana observándolos, su corazón doliendo con emociones que no quería nombrar. Esa noche, después de acostar a las niñas, lo encontró limpiando el desorden que habían hecho. Él levantó la vista cuando ella entró, sonriendo débilmente. «Deberías irte a casa», dijo ella, aunque su voz carecía de convicción. «Estás agotado». Él dejó el pincel y se limpió las manos. «Esto se siente como casa», dijo en voz baja. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella no respondió, pero mientras él pasaba a su lado para irse, ella extendió la mano y le tocó el brazo ligeramente. «Gracias», dijo. Él se volvió hacia ella, confundido. «¿Por qué?» Ella dudó, luego lo miró a los ojos. «Por no marcharte esta vez». Esa noche, mucho después de que él se hubiera ido, Elena se sentó sola en la sala de estar, la casa en silencio, excepto por el suave zumbido del frigorífico. Se quedó mirando el dibujo enmarcado que las niñas habían hecho esa semana. 4 figuras de palo cogidas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Trazó los dedos sobre él, las lágrimas asomando a sus ojos. En algún lugar dentro de ella, una verdad comenzaba a tomar forma, frágil pero innegable. El hombre al que una vez había jurado nunca perdonar se estaba convirtiendo lentamente en parte de su mundo otra vez, no a través de disculpas o promesas, sino a través de la constancia. Y aunque su corazón todavía tenía cicatrices, podía sentirlo. Él estaba reparando lo que había roto, pieza por pieza, día a día. El sol de la mañana se elevó sobre la costa, inundando el pequeño pueblo con una suave luz dorada que hacía que el mar brillara como cristal. Javier estaba fuera de la casa de Elena, sosteniendo una pequeña bolsa de papel con bollos de la pastelería que a las niñas les encantaba. Podía oír risas a través de la ventana abierta y se detuvo antes de llamar, permitiéndose escuchar por un momento. Esa risa se había convertido en el sonido por el que vivía, la prueba silenciosa de que no había perdido por completo su oportunidad. Cuando Elena abrió la puerta, parecía cansada pero radiante de una manera que no tenía nada que ver con el maquillaje o la ropa. Había una calma en ella ahora, una firmeza que provenía de haber sobrevivido a demasiado y seguir en pie. Se hizo a un lado sin decir palabra, permitiéndole entrar. Las niñas corrieron hacia él al instante, abrazando sus piernas y parloteando sobre sus planes para el día. Era una mañana ordinaria, pero para Javier se sentía sagrada. Cada momento rutinario, un pequeño milagro que no merecía pero que se le había dado de todos modos. Pasaron la mañana en el parque, las niñas corriendo por delante mientras Javier y Elena seguían lentamente por el sendero. El aire era fresco, el olor a sal y flores mezclándose en la brisa. Durante un rato hablaron de cosas simples, el tiempo, los últimos dibujos de las niñas, las reparaciones aún necesarias en la casa. Pero debajo de la conversación casual yacía algo más profundo, algo tácito. Ambos sabían que cualquier paz frágil que existiera entre ellos no podía durar en el limbo para siempre. Tendría que llegar un momento en que la verdad rompiera la superficie. Javier había estado cargando esa verdad durante semanas, las palabras presionando contra su pecho, amenazando con escapar. Quería decirle quién era realmente para esas niñas
reclamarlas como sus hijas, pero cada vez que lo intentaba, el miedo lo detenía. No temía su ira, temía perder la delicada confianza que había comenzado a crecer entre ellos. Esa tarde, mientras las niñas dormían la siesta, Elena se sentó en la mesa de la cocina a dibujar, mientras Javier arreglaba el mango suelto de uno de los armarios. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de los suaves sonidos del lápiz contra el papel y el ocasional crujido de la madera. Sin levantar la vista, ella dijo: «¿Has cambiado, Javier?». Él se congeló por un segundo, inseguro de cómo responder. Ella levantó los ojos y se encontró con los suyos. El hombre que conocí nunca se habría quedado tanto tiempo, no lo habría intentado. Él dejó el destornillador sintiendo un nudo en la garganta. «Quizás finalmente aprendí lo que importa», dijo en voz baja. Ella esbozó una leve sonrisa, aunque la tristeza persistía detrás de ella. «¿Y qué es eso?», preguntó. Él dudó antes de responder, su voz casi un susurro. «Tú, ellas, esto». La simplicidad de aquello pareció flotar en el aire entre ellos, frágil pero cierta. Ella bajó la mirada de nuevo, fingiendo concentrarse en su boceto, pero su mano temblaba ligeramente. Los días se convirtieron en semanas y su conexión se profundizó de maneras silenciosas y tácitas. Había pequeños momentos, miradas compartidas, roces breves, risas durante la cena que insinuaban algo que se estaba reconstruyendo entre ellos. Una tarde, las niñas decidieron organizar lo que llamaron una cena familiar, insistiendo en que Javier se quedara. Elena trató de protestar, pero era imposible resistirse a su entusiasmo. Hicieron coronas de papel y pusieron la mesa con platos desparejados, orgullosas de su creación. Mientras se sentaban, Javier se encontró rodeado de la vida que nunca pensó que tendría. Un hogar cálido, risas resonando en el aire, y Elena sentada frente a él, sonriendo a pesar de sí misma. Las niñas se turnaron para anunciar por qué estaban agradecidas, sus pequeñas voces puras y sinceras. Cuando fue el turno de Javier, hizo una larga pausa antes de decir: «Estoy agradecido de que se me permita estar aquí». Elena no lo miró de inmediato, pero cuando lo hizo, había lágrimas en sus ojos que no se molestó en ocultar. Más tarde esa noche, después de que las niñas se hubieran ido a la cama, estaban juntos en la cocina recogiendo. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado con algo que ninguno quería nombrar. Elena se volvió hacia él de repente, su expresión incierta. «¿Qué estás haciendo realmente aquí, Javier?», preguntó. Él la miró fijamente, sorprendido por la pregunta. «Dices que se trata de ayudar, de arreglar las cosas, pero ¿qué es lo que realmente quieres?». Él quería decirle todo, que las niñas eran suyas, que lo había sabido desde el momento en que las vio, que cada noche de insomnio la había pasado imaginando los años que se había perdido. Pero las palabras se atascaron en su garganta. «Solo quiero ser parte de vuestras vidas», dijo finalmente. «Tanto tiempo como me dejéis». Ella lo estudió por un momento, buscando engaño en su rostro. Luego se apartó, su voz suave. «No puedes deshacer el pasado, no puedes arreglarlo solo con presencia». Él asintió. «Lo sé, pero puedo intentar construir algo mejor, incluso si me lleva el resto de mi vida». En los días que siguieron, Elena se encontró repasando esa conversación en su mente. Quería creerle, quería creer que la gente podía cambiar, pero el miedo a ser herida de nuevo todavía se aferraba a ella. Entonces, una mañana, mientras ordenaba papeles viejos, se encontró con un documento que no había mirado en años: los certificados de nacimiento de sus hijas. El nombre del padre estaba en blanco,
un espacio vacío que siempre la había atormentado. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, su pecho oprimiéndose. Las niñas habían comenzado a hacer preguntas últimamente, curiosas sobre por qué sus amigas en el colegio hablaban de papás, mientras ellas no. Elena siempre había logrado cambiar de tema, pero sabía que no podía seguir haciendo eso para siempre. Merecían la verdad, pero la verdad ahora era complicada. Si les decía quién era Javier, tendría que confiar en que él estaba listo para quedarse, no solo por ella, sino por ellas. Esa tarde, cuando él llegó, ella le entregó los papeles sin decir palabra. Él los miró, su respiración contenida cuando vio los espacios en blanco. «Se suponía que debías estar allí», dijo ella en voz baja. «Tu nombre debería haber sido lo primero escrito». Él levantó la vista, el dolor cruzando su rostro. «Lo sé», dijo. «No puedo cambiar eso, pero pasaré el resto de mi vida ganándome el derecho a estar ahí». Por primera vez desde aquella noche de hacía años, ella no vio arrogancia ni actitud defensiva en sus ojos, solo remordimiento y un amor tan profundo que la asustaba. Se sentó, su voz quebrándose ligeramente. «No sé cómo perdonarte», admitió. «Cada vez que lo intento, vuelve el recuerdo de lo que dijiste». Él se sentó frente a ella, sus manos fuertemente entrelazadas. «Entonces no me perdones todavía», dijo. «Solo déjame seguir demostrándote que lo digo en serio». El siguiente fin de semana, Elena cayó enferma por primera vez en meses. El estrés del trabajo y las responsabilidades interminables finalmente le habían pasado factura. Javier intervino sin dudarlo, cuidando de las niñas, cocinando, limpiando y asegurándose de que la casa funcionara sin problemas. Apenas durmió, moviéndose a través de los días con silenciosa determinación. Una noche, ella se despertó y lo encontró dormido en el suelo junto a la cama, todavía vestido, el agotamiento escrito en su rostro. Durante mucho tiempo, simplemente lo observó, dándose cuenta de que este hombre, el que una vez había destrozado su corazón, era ahora la razón por la que se sentía segura. La comprensión la aterrorizó, pero también le trajo una especie de paz que no había conocido en años. Cuando se recuperó, lo encontró fuera con las niñas, enseñándoles a volar cometas. El viento atrapaba sus risas, llevándolas a través del campo abierto, y algo dentro de ella finalmente se liberó. Caminó hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza, y cuando él se volvió hacia ella, sus miradas se encontraron. La distancia entre ellos pareció disolverse, reemplazada por algo crudo y real. Esa tarde, después de que las niñas se durmieran, lo encontró sentado en el porche, mirando las estrellas. Se sentó a su lado, su voz tranquila. «Eres bueno con ellas», dijo. Él sonrió débilmente. «Ellas lo hacen fácil». Ella dudó, luego añadió: «Merecen saberlo». Él se volvió hacia ella, inseguro de su significado, y ella sostuvo su mirada con firme resolución. «Merecen saber quién eres, Javier. Todo». Por un momento, ninguno habló. Las olas rompían suavemente en la distancia, el aire nocturno fresco contra su piel. Entonces él extendió la mano, su voz temblando. «¿Estás segura?» Ella asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Han esperado lo suficiente». Él exhaló lentamente, el peso de años levantándose de sus hombros. Por primera vez desde el día en que se había marchado, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esta historia no estaba destinada a terminar en arrepentimiento. La mañana en que se lo contaron a las niñas fue uno de esos raros días tranquilos en que el mar estaba en calma y el aire se sentía pesado de significado. Elena apenas había dormido, sus pensamientos persiguiéndose en círculos interminables durante la noche.
Javier también había estado despierto durante horas, mirando el techo de su habitación de hotel, ensayando palabras que ahora parecían irremediablemente inadecuadas. Llegó a la pequeña casa justo cuando el sol comenzaba a calentar el aire. Elena lo recibió en la puerta, sus ojos escudriñando los suyos, encontrando un reflejo de su propio miedo y resolución. Las niñas estaban en la sala de estar, construyendo una torre con bloques de madera. Levantaron la vista y sonrieron cuando entró, sus rostros idénticos brillantes de inocencia. Elena se sentó en el sofá y Javier se sentó a su lado, aunque no demasiado cerca. Carraspeó, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. «Clara, Emma, Lucía», comenzó Elena, su voz suave pero firme. «Tenemos algo muy importante que deciros». Las niñas dejaron de jugar, su atención capturada por la seriedad en su tono. Se reunieron en la alfombra frente a ellos, sus ojos azules muy abiertos por la curiosidad. Javier miró a Elena, y ella le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Él respiró hondo. «Sabéis cuánto me encanta pasar tiempo con vosotras», comenzó, su voz más áspera de lo que pretendía. «Sabéis que creo que sois las 3 niñas más increíbles del mundo». Lucía inclinó la cabeza. «¿Como Javi?», preguntó. Él sonrió, una sonrisa genuina y dolida. «Sí», dijo. «Pero hay algo más. Hace mucho tiempo, antes de que nacierais, vuestra mami y yo nos queríamos mucho». Clara frunció el ceño. «¿Como en los cuentos?», preguntó. Javier asintió. «Sí, como en los cuentos. Pero cometí un error muy grande. Me asusté y me fui. Dejé a vuestra mami cuando más me necesitaba». Miró a Elena, sus ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi tangible. «Y cuando me fui», continuó, su voz quebrándose, no sabía que ella os iba a tener a vosotras». La habitación quedó en silencio. Las niñas solo miraban, tratando de entender el peso de sus palabras. Fue Elena quien habló a continuación, poniendo una mano en su brazo, un gesto de apoyo que hizo que se le cortara la respiración. «Lo que Javi está tratando de decir, mis amores, es que él no solo me conocía a mí, él es vuestro padre». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada e increíble. Las 3 niñas lo miraron a él, luego a su madre, y luego de nuevo a él. Sus expresiones eran una mezcla de confusión, conmoción y una incipiente y frágil comprensión. Emma, la más tranquila, fue la primera en moverse. Se arrastró lentamente hacia adelante y tocó su mano como para ver si era real. «¿Nuestro papá?», susurró. Javier no podía hablar. Solo pudo asentir, las lágrimas finalmente liberándose y corriendo por su rostro. No había llorado en años, ni cuando construyó su compañía, ni cuando perdió fortunas, ni siquiera la noche en que rechazó a Elena. Pero ahora, ante el susurro de una sola palabra de una niña que compartía sus ojos, los muros que había construido alrededor de su corazón se derrumbaron por completo. La atrajo hacia sus brazos, y en un instante las otras 2 la siguieron, subiéndose a su regazo, sus pequeños brazos rodeando su cuello. Él enterró su rostro en el cabello de ellas, inhalando su aroma, y sollozó, sollozos silenciosos y desgarradores de dolor por el tiempo que había perdido y de gratitud por el momento que se le había dado. «Lo siento tanto», susurró una y otra vez. «Siento tanto no haber estado aquí». Elena los observaba, sus propias lágrimas cayendo en silencio. Este era el momento que había temido y anhelado a la vez. Era doloroso, era desordenado, y era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Se arrodilló a su lado, añadiendo sus brazos al abrazo, hasta que los 5
fueron un solo nudo enredado de perdón y amor recuperado. Se quedaron así durante mucho tiempo, el sonido de llantos silenciosos llenando la pequeña habitación. Cuando finalmente se separaron, los rostros de las niñas estaban surcados de lágrimas, pero también de algo nuevo, una alegría tentativa. ¿Significa esto que te quedas?, preguntó Clara, su voz pequeña. Javier miró a Elena, sus ojos haciendo la pregunta que no se atrevía a pronunciar. Elena sostuvo su mirada, y en esa mirada, años de dolor e ira finalmente se disolvieron, reemplazados por una certeza clara y firme. «Se queda», dijo ella, su voz firme. «Se queda tanto tiempo como lo queramos». Esa noche, por primera vez, Javier no volvió al hotel. Después de que las niñas se durmieran, él y Elena se sentaron en el porche, de la misma manera que lo habían hecho tantas noches antes. Pero esta vez, todo era diferente. El silencio ya no era una tregua, era un comienzo. «No sé cómo hacer esto», admitió Elena, su voz baja. «Solo sé cómo estar sola con ellas». Javier extendió la mano a través del pequeño espacio entre ellos y tomó la suya. Su palma era cálida, fuerte y benditamente real. «No lo estarás», dijo. «Nunca más, te lo prometo». Ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de confianza que se sentía a la vez nuevo y antiguo. Se quedaron sentados mientras la luna salía sobre el agua, dos personas rotas por el pasado, pero finalmente juntas, comenzando a sanar.